Esa es la primera realidad. Estamos aquí. Y estar aquí es hacer presencia. Pero así como podemos hacer presencia, también podemos hacer ausencia. No estar aquí, aunque estemos sentados ahí. Solo cuando estoy aquí, esa palabra de Dios que acabamos de escuchar resuena en el corazón y resuena como un tesoro. Un tesoro. Todos los seres humanos, sin excepción, siempre anhelamos encontrarnos un tesoro, unos para que nos saque de la pobreza, otros para tener otras cantidades de comodidades, pero todos quisiéramos tener un tesoro. ¿O me equivoco? ¿Quién no quiere aquí tener un tesoro? Porque es que si usted no quiere tener un tesoro, está renunciando al mayor tesoro. Está renunciando al mayor tesoro. Salomón tuvo la oportunidad de escuchar a Dios, de dialogar con Dios, de conversar con Dios. ¿Y qué le decía Dios a Salomón? Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Imagínese qué papayazo el que le dan, ¿cierto? Que a usted le digan hoy, pídeme lo que quieras. Piense nomás, un segundito. ¿Qué pediría? ¿Qué pediría hoy? Puede que hace 10 años fuera otra cosa, pero hoy, en este momento, aquí y ahora, ¿usted qué pediría? Solo 3 personas que digan. ¿Qué pediría? Que quieran compartirlo. A ver, 3. Una, la salvación en mi familia. Que no me falte la presencia de Él. Que mis hijos vuelvan al camino. ¿Qué le pediría al Señor? Cuando yo pido algo, se establece ¿qué? Una comunicación. Y nuestra vida es una permanente comunicación, ¿o no? Nuestra vida es una permanente comunicación. Continua. No hay un segundo en que diga, voy a parar, no me quiero comunicar con nadie. Dejo de estar comunicándome. Su sola presencia es una comunicación. Su sola presencia es una comunicación. Por eso Dios es una permanente y continua comunicación con nosotros. Lo más grande, lo mejor que nos haya podido pasar en la vida, ese es Dios, que está en el comienzo y en el final de nuestra existencia. En el comienzo
del universo y en el final del universo. Es el único que siempre está en el comienzo y en el final. ¿Y qué usa él en el comienzo? Su palabra. En el comienzo, él usa su palabra. Y empieza, digámoslo así, un diálogo con el universo, hasta llegar a un diálogo con nosotros. Pero el primer diálogo que usa Dios es frente al universo. Y nos lo muestra de una manera figurada, porque así tal cual no fue que sucedió, pero sí lo usa para decirnos que todo, absolutamente todo, depende de su palabra. Todo, absolutamente todo, depende de su palabra. Y es hermoso sentir la palabra. En el comienzo, dice el libro del Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Imaginemos eso. El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Y acto seguido dice, y dijo Dios, habló Dios. Ya no se mueve, ahora habla. Miren, dos cosas maravillosas que empiezan a suceder. Una, hay movimiento. Y solo cuando hay movimiento, hay vida. La muerte, el movimiento se acaba. Pero cuando hay vida, todo se mueve. Y cuando hay palabra, ese movimiento adquiere sentido, tiene sentido. Venga. Venga. ¿Y él qué dice? Hágase. Y agrega lo que quiere hacer. Y termina la frase diciendo, y fue hecho. Hágase y fue hecho. El diálogo, una palabra que viene del griego, diálogo. Diálogo. Logo quiere decir palabra. Y día a través de. O sea, a través de la palabra. El diálogo es la comunicación a través de la palabra. Y Dios empieza a comunicarse a través de la palabra. Y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, sepárese en las aguas de arriba de las de abajo. Y dijo Dios, haya una lumbrera que guíe el día y otra que guíe la noche. Y bueno, todo lo que él dijo. Y una cosa maravillosa es que esa palabra es un acontecimiento. Entonces, cuando Dios dialoga en todas las circunstancias, es un acontecimiento lo que está realizándose.
no son sílabas que se unieron y formaron una frase y forman una oración y todo lo que aprendimos cuando estudiamos un poquito de gramática. No. En Dios, la palabra es acontecimiento. Y por eso, cuando ustedes ahora escuchaban que el reino de los cielos se parece, comenzaba diciendo, y Jesús dijo, el reino de los cielos se parece a. Y cuando Jesús habla, es un acontecimiento el que se está realizando. Entonces nos está contando todas esas cosas con una simple finalidad: que sucedan, que sean el acontecimiento, que Él sea para nosotros el mayor tesoro, el mayor tesoro. Y todos queremos tener el mejor tesoro del mundo, solo que todavía como que no lo encontramos. Todavía como que nos dejamos embolatar en el mundo por otra cantidad de cosas. Y entonces nos dejamos embolatar por las tristezas, por los desengaños, por palabras que no tienen sentido. Y entonces perdemos nuestra capacidad de estar presentes. La presencia sola habla. Y habla tanto que quien logra descubrir esa presencia de Dios, digámoslo por ejemplo, en su lugar más especial, en el Santísimo Sacramento del altar, en esa especie de pan, en esa migajita pequeñita insignificante de pan, quien logra descubrir esa presencia jamás querrá abandonarla, jamás. Y esos son los grandes santos de nuestra historia, hombres y mujeres que descubrieron la presencia de alguien ahí. No se ve, pero se siente. O sí se ve, pero más que verse, se siente. Y cuando eso sucede, la vida de cualquier ser humano cambia por completo, porque en esa presencia está el diálogo íntimo que todos los seres humanos necesitamos para ser felices. No hay otro camino, no hay otro camino. Ahí está el diálogo íntimo que necesitamos para ser felices. Si los seres humanos creyéramos en eso, no perderíamos mucho tiempo en muchas cosas. Diálogo a través de la palabra, a través de la palabra. Y la palabra es maravillosa, pero la palabra también es peligrosa. Peligrosa. Sobre todo la palabra nuestra. La palabra de Dios jamás será peligrosa, pero nuestra palabra sí se vuelve peligrosa. Se vuelve incluso en algunos momentos destructiva. Y no necesariamente porque la hayamos pronunciado,
No, esa palabra que allá en su corazón usted pronunció, pero no la expresó, allá actuó. Allá actuó. Usted puede que haya mirado a esa persona y no le haya dicho absolutamente nada, pero allá adentro se dijo, ¿cómo te odio? ¿Cómo te odio? Destruyó en su corazón, a lo mejor, la parte más hermosa que usted tenía. Porque eso que usted destruyó, también lo está destruyendo a usted. Entonces tenemos que cuidarnos de las palabras, de la comunicación que establecemos. Porque si esa comunicación, si esas palabras no están iluminadas por la presencia de Dios, entonces serán no constructivas, sino destructivas. Y eso es el diálogo. El diálogo puede ser un diálogo constructivo porque edifica, porque ayuda a crecer, porque establece lo más grande que puede establecerse, la plena comunión de vida con el otro, la plena comunión de vida con Dios. Para eso existimos. No existimos para la división. Nadie vino al mundo para generar división. Nadie. Vino para construir unidad. Y la unidad la fuente de la unidad es Dios. Pero Dios permitió que en el mundo los seres humanos nos organizamos y nos dividamos como queramos. Y entonces por allá en los comienzos de la humanidad, a través de su palabra, los hombres dijeron un día, los seres humanos de ese tiempo dijeron un día, hagamos una torre bien gigante, bien inmensa, que llegue hasta el cielo, que toque el cielo. Y todos se pusieron en esa tarea. Y como todos estaban unidos, las cosas estaban creciendo poderosamente. Pero los seres humanos no somos capaces de crecer sin Dios. Y como era un proyecto meramente humano, al poco tiempo aparecieron los malos entendidos, aparecieron las incomprensiones, aparecieron las ventajas que cada uno quiere echarle al otro. Y la torre y esos que estaban construyendo, en vez de poder construir, se dispersaron. Babel es el signo de la dispersión, es el símbolo del corazón humano que se destruye a sí mismo, destruyendo la unidad con los demás. Porque cuando yo daño la unidad con el otro, me estoy destruyendo yo. Y a partir de ahí nace el mundo del caos, del sálvese quien pueda. Y a mí qué me importa, y todas las demás cosas que podamos decir. Y entonces miren un mundo así. Ese es el mundo que hoy nos está tocando vivir. Pero al mismo tiempo también el Papa León XIV
nos presenta una imagen de un pueblo que ha sufrido mucho, de un pueblo que ha sido maltratado por todas las partes donde quiera, pero que siempre se ha mantenido fiel a Dios, a pesar de que ha tenido muchos momentos de infidelidad, a pesar de que se ha alejado de Dios, y cuando se aleja de Dios, le vinieron toda la serie de males que le vinieron, como cuando estuvo en Egipto, como cuando estuvo deportado en Babilonia, cuando lo dominaron el imperio asirio y el imperio romano. Pero un día, en uno de esos tantos momentos de lucidez, de descubrir que la palabra busca la unidad, hubo un profeta. Y ojalá ustedes se fueran y lo leyeran para que vieran cosas bien hermosas. Es un libro pequeñito en la Biblia, el profeta Nehemías. El profeta Nehemías. Y él hizo lo más sabio que podía hacer, si nos sirve de modelo para nuestro trabajo de pequeñas comunidades. Es increíble. Un libro tan antiguo, y nos sirve para modelo de nuestras pequeñas comunidades. Porque ¿qué hizo Nehemías? Fue y le dijo al rey, al que mandaba en ese tiempo: permíteme que los que hemos regresado, que yo vaya donde los que han regresado a su patria para reconstruir la muralla. Y le contó al rey todo, y el rey le dijo y le dio permiso. Y él se fue, y leyendo la palabra de Dios, miren lo que hizo. A esta familia, a este clan, le digo: ustedes van a trabajar este pedacito. Y a estos otros les dijo: a ustedes les toca este pedacito. Y a ustedes este otro pedacito. Y a ustedes. Y a todas las 12 tribus les entregó un trabajo para hacer. Miren la palabra. La palabra sirve para organizar. Él los organizó y les dijo: cada uno va a estar pendiente de sus demás hermanos. O sea, ustedes que les toque este pedacito, no se me van a contentar con eso. Van a estar pendientes porque tenemos muchos enemigos, y cuando vayan a atacar a aquel, todos vamos a ir en el nombre de Dios a colaborar para que nada suceda. Y así fue. Y por más enemigos que aparecieron, Nehemías, con las 12 tribus, reconstruyó la muralla de Jerusalén. Y la reconstruyó no porque Nehemías fuera muy poderoso, ni porque tuviera mucha plata. No, Nehemías era un simple profeta. Y lo digo así, simple profeta, para decirles: no era un hombre lleno de riquezas, no era un hombre, no, uno como cualquiera de nosotros. Fíjense, uno como cualquiera de nosotros. Pero la diferencia que tenía con cualquiera de nosotros es que él dialogaba con Dios. Él escuchaba a Dios. Él dejaba que Dios le hablara y no se atrevía a hacer nada sin consultárselo a él. Muy difícil para nosotros eso. Ustedes se imaginan el día que cada una de las parroquias de cada uno de nosotros vayamos organizándonos así. Usted construye la iglesia
su iglesia, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia es una pequeña comunidad aquí. Y usted la construye allí, y usted la construye allí, y usted la construye allí. Y eso llega a ser lo que los obispos en todos los últimos documentos nos han dicho, que la parroquia llegue a ser la gran comunidad de pequeñas comunidades, células vivas, donde cada uno de ustedes como animador, como coordinador, es muy importante, no porque valga más que los demás, no porque usted valga más que los demás, usted es igualito a Nehemías. Lo único que le falta es confiar plenamente en Dios. Y entonces a través de ese diálogo que usted va estableciendo en su pequeña comunidad, va a hacer que los demás experimenten a Dios y que a través de esa palabra que leen, pronuncian y se comunican entre ustedes, nazcan los deseos de crecer. Nazcan los deseos de crecer y de hacer el proyecto de Dios en esta tierra. Porque eso es lo que tenemos que hacer. El proyecto de Dios. Por eso, el diálogo es la clave de nuestras pequeñas comunidades. Y el diálogo es la clave de la iglesia entera. Todo lo que sea importantísimo en la vida de la iglesia está llamado a ser muy importante en cada pequeña comunidad. Porque cada pequeña comunidad es esa iglesia pequeña que se reúne en las casas. Es que no somos sino 5. No importa. No importa. Que somos 7. Maravilloso. Que somos 15. Mucho mejor todavía. Pero cuando ya crecemos mucho más de 15, 20, yo diría hasta 20, un número bonito, pero de ahí en adelante es mejor que suceda que nos organicemos en una nueva pequeña comunidad. O sea, que nazcan, si ya estamos llegando a 25, que nazcan 2 comunidades, una que sea de 15 y otra de 10 para que siga creciendo. Y así tenemos que ir haciendo, multiplicando. ¿Cómo lo hacemos? El diálogo, que es la vida de la iglesia, se hace fundamental en la doble dimensión. ¿Cuál es la doble dimensión del diálogo? ¿Cuál será la doble dimensión del diálogo? Con Dios y con los hermanos. Y esa es la cruz. Jesucristo en la cruz es un diálogo con Dios, al cual eleva y entrega su espíritu, pero con nuestros hermanos, con sus hermanos, que somos nosotros, a los que abre los brazos para acogernos. Abre los brazos para acogernos. Y así tienen que ser nuestras comunidades. Comunidades que dialogan con Dios profundamente, pero que abren sus brazos para acoger al hermano. Ahí está la esencia de la vida en comunidad. Entonces, ¿cómo debe ser ese diálogo en una comunidad? Piénsenlo un momentico. ¿Cómo ha de ser el diálogo en una pequeña comunidad? Si tienen papelito ahí, anoten. ¿Cómo debo hacer el diálogo en mi comunidad?
cómo, qué características debe tener el diálogo en mi comunidad. Póngale no más que 3 características para que después los otros también nos complementen y van a ver la riqueza tan grande. A ver, poquitos, pero vamos a escuchar. Amor, respeto y aceptación. Amor, respeto y aceptación. Voy antes de avanzar a dar cositas. Ella arrancó con amor. Clave, fundamental. Fundamental. Porque si el amor no es el origen de todo, entonces vamos por mal camino. ¿Y por qué el amor debe ser el origen de todo? Porque Dios es amor. Y yo soy imagen y semejanza de Dios. Yo soy imagen y semejanza de Dios. Entonces, si el amor está en mi corazón, eso es lo primero que yo debo pedirle a Dios. Es lo primero que yo debo experimentar. Cuando yo me levanto todos los días, debería decirme, Señor, tú eres amor y me hiciste amor. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo no tengo amor. Yo soy amor. ¿O es lo mismo decir yo tengo amor y yo soy amor? No, no es lo mismo. Porque el tener es lo que siempre nos ha matado. Y entonces queremos tener. Y resulta que yo soy amor. Y cuando yo soy amor, ¿qué es lo único que puedo comunicar? Amor. No me queda absolutamente nada distinto. Entonces la vida, cuando yo me digo, gracias Señor, porque tú me hiciste y yo soy amor como tú lo eres. Yo soy amor como tú lo eres. A lo mejor un poquito imperfecto, a lo mejor con muchas cosas que corregir, pero soy amor. Y debo partir de ese principio. Todo, absolutamente todo lo que yo haga es solo para amar. Bueno, me quedo con esa de usted. Otra, por allá, que levantó la mano con muchas ganas. Bueno, entonces usted. Escucha. Segunda dimensión del diálogo, la escucha. ¿Y qué se necesita para la escucha? Se necesita el amor, pero se necesita, ¿cómo? Paciencia. En muchos momentos, paciencia.
humildad. Déjeme no oír. ¿Cómo? Empatía. O sea, que yo me acerque a ti y te deje acercar a mí. Que los dos nos acerquemos. Esa es la empatía. La iglesia quiere que seamos seres dialogantes. Solo cuando se puede dialogar, y ahí está la sabiduría de Dios, podemos llegar a entendernos. Yo sostengo, y lo he experimentado y lo he vivido, cuando se puede dialogar con el otro, podemos caminar a pesar de las incomprensiones que se presenten, todo lo que queramos. Pero cuando ya no se puede dialogar, no hay nada que hacer. Cuando el otro se cierra como la Torre de Babel, ya no hay nada que hacer. Pero cuando el otro, a pesar de todo, abre su corazón y deja que la palabra también penetre en él, se puede conversar. Si eso no fuera así, mi matrimonio nunca se hubiera dado. Porque cuando éramos novios, llegamos a tener una dificultad grandísima. Y esa mujer a la que yo amo tanto, quedó que no quería saber de mí absolutamente nada, totalmente cerrada a conversar, totalmente. No había por dónde. Una llamada no contestaba. Si se atravesaba por ahí Ignacio, no importaba. Absolutamente cerrada. Pero cuando el otro se cierra, hay una llave poderosa que todo lo hace posible. Y son la presencia de Dios. Y el deseo inmenso del corazón de uno, que le da la fortaleza para no darse por vencido y buscar cualquier oportunidad para insistir, persistir y jamás desistir. Tres cositas: insistir, persistir y jamás desistir. Y eso lo puso en mi corazón. Y yo sentía que esa mujer era la que Dios me quería regalar. Pero yo no encontraba el camino. Yo no sabía por dónde. Solo le decía: Señor, tú sabrás. En las condiciones de nuestro mundo diría: qué pendejada, deje de embobarse mi hijo. Ve a todas las mujeres tan lindas que hay por ahí. Búsquese otra, y en fin. Pero cuando en su corazón Dios ha puesto algo, nunca lo deje. Nunca lo deje. Y yo busqué el camino, y se dio el día que menos pensé, a pesar de que toda la fiesta que hubo con el grado de mi hermana, y esa mujer que hoy es mi esposa era una de las mejores amigas de mi hermana, fui a la fiesta. Y ella misma dice: yo fui a la fiesta porque ¿cómo no voy a estar en la fiesta de la mejor amiga mía? Pero totalmente indiferente, absolutamente lejana. 11 de la noche. Bueno, yo ya me voy. ¿Quieres que te acompañe? No, yo voy sola. Yo sé dónde tengo que coger el carro. Pero mi madre le insistió, ella no sabía qué pasaba entre nosotros, no,
ni qué había entre nosotros, ella no sabía nada. Pero él le dijo, no, usted no se puede ir sola. Y ustedes saben las mamás como son cuando dicen algo. Él la va a acompañar. Fue una orden. Pero en todo el camino, por más que le decía, ven y conversemos, ni una palabra de respuesta. Pero yo en el nombre de Dios seguía y seguía y seguía y seguía acompañándola. Y tratando de que algo me dijera. Hasta que de tanto insistir, abrió un espaciecito. Y pudimos conversar después. No ese mismo día, pues ya era muy tarde, pero quedamos que conversábamos. Y a partir de conversar, todo se puede arreglar. Y por eso hoy aprendimos eso. Y se lo enseñamos y se lo transmitimos a ustedes. Y eso yo lo había aprendido ¿cuándo? Eso lo aprendí yo cuando conocí la iglesia, conocí las comunidades. Gracias a las comunidades yo aprendí que en la vida hay que dialogar, hay que conversar, primero con Dios, pero luego con los hermanos. ¿Y saben cuándo fue eso? ¿En qué año? En el año 1975. Hacia ahorita 2 días. Para mí parece que fue ayer apenas. Porque es que cuando el amor está en uno, todo parece que apenas fue ahorita, que no hace nada que sucedió. Y entonces el Señor, en un curso de pequeñas comunidades, de comunidades eclesiales de base, en Copacabana, me dio la alegría de manos de el que hoy es Monseñor Iván Marín López y de una religiosa franciscana, Leonor Becerra, conocer lo que era la iglesia y lo que era Jesucristo, porque uno sin el otro no existen. Entonces, tener el mayor tesoro que es Jesucristo es al mismo tiempo conocer que el mayor tesoro, la mejor perla que tenemos, la mejor red que podemos tener es Jesucristo. Y la mejor red que nosotros tenemos son las pequeñas comunidades, porque es que una pequeña comunidad debe ser como una red que permanentemente se está lanzando para atrapar nuevos peces, para atrapar y traer nuevas personas a formar parte activa de la iglesia. Porque muchos sí van. ¿Cuántos van a la misa un domingo en tu parroquia? ¿Cuántos? Muchísimos. 200, 500, 1000, 2000, 5000. Claro que no son sino un 10% de los que la parroquia tiene. Entonces digamos que esos son los más cercanitos, 2000, 3000, en algunas parroquias grandes 5000, digamos, no creo que pase de ahí mucho. Pero no son sino el 10% de esas 30.000 personas que forman la parroquia. 3000. ¿Y los demás dónde están? ¿Y los demás cómo viven? Y si usted que ya empezó el trabajo de las pequeñas comunidades, en su parroquia tiene 3 comunidades y cada una tiene 10, 12, 14. Digamos que sumamos 35, 40 entre las 3. ¿Ese resto dónde está? ¿Ese resto por qué todavía no ha llegado? Ahí está ese pequeño resto que nació desde donde nació la iglesia. Hay que estarlo anunciando.
pero hay que haber descubierto en ese pequeño resto, en ese pequeño núcleo, esos 12 que Jesús conquistó, esos 12 que se enamoraron por completo, esos 12 que descubrieron que eran amor, a pesar de todo lo que habían vivido. Porque es que hablar del amor no es hablar solo de las bellezas. Si usted habla del amor, tiene que fijarse en Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro con su gran amigo? Negarlo por completo. Y antes de negarlo hizo otra cosa todavía peor. ¿Qué hizo Pedro con su amigo antes de negarlo incluso? Mucho antes. Lo defendió, lo seguía, pero siguiéndolo, cuando un día Jesús le dijo, pero es que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, va a ser maltratado, lo van a crucificar y va a morir. ¿Y qué hizo Pedro? Eso no te puede suceder a ti, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Pero no le dijo simplemente por echarlo, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, ante el deseo de alguien emprender un camino del seguimiento del Señor, no le decimos, vos te estás embobando, te vas a dañar la vida, te vas a complicar, ¿cómo vivís de bueno aquí? No, no te metas en eso. Comunidades, qué pendejada. Eso no. ¿Lo han oído? Cada rato. ¿Y usted qué ha hecho? Muchas veces se las ha creído y entonces se ha quedado quietecito. Solo cuando el Señor, amor, está en usted, que es amor, toma la decisión. Yo voy para adelante. Porque de la mano de Dios no hay nada, absolutamente nada, que no sea posible. Pero es nada. Todo, absolutamente todo es posible. Entonces esa experiencia que se pegó una vez en mí, hace 51 años, en mayo pasado los cumplí, no es que haya sido perfecta, pero sí me ha dado la alegría de ver nacer muchas comunidades, muchas, y de ver morir también. Pero vuelven y surgen, y vuelven y resurgen con mayor entusiasmo. Por eso uno nunca puede darse que ya se acabó, esto no es posible, aquí ya no se puede nada, es que esta parroquia es imposible. Eso es lo que yo más escucho. Y yo por mis adentros, lo único que pienso es, Señor, ¿cuándo vamos a comprender que lo que parece más imposible es lo más posible y es lo que necesitamos? ¿Qué otras características tiene el diálogo? A ver. La comprensión. La oración, ya ese es un diálogo de por sí. La oración, pero el diálogo, para yo conversar con los demás, debe haber mucha oración. Y respeto, fraternidad. Del diálogo van haciendo todo eso. Y entonces nos vamos acercando, nos vamos conociendo, nos vamos amando más y más, porque el amor no tiene límites. El amor no tiene límites. El amor, cuando va creciendo, llega a ser como el amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cómo es el amor que hay entre ellos?
una entrega total, absoluta, una comunicación permanente que nunca para dar siempre lo mejor de cada uno a los que estamos en este mundo. Yo considero que el cariño y la humildad con el hermano es lo más edificante de la vida. Eso ayuda. Y cuando usted, ante una ofensa, hace un momento de silencio y responde de una forma positiva, amorosa a la ofensa, desarma por completo al otro. Y entonces el Papa, que está mostrándonos la iglesia, ¿cómo vamos de tiempo? Oye, ¿ya casi hay que parar o qué? Hasta las 10. Ah, bueno, tengo todavía tiempo. Entonces el Papa, que quiere mostrarnos, nos dice que la actitud de diálogo se vive en la iglesia permanentemente. Y oigan lo que dicen, ya que ella, la iglesia fue constituida, eso de hacer comunidades no es un gusto o un capricho mío, ni es un gusto o un capricho de X, Y o Z obispo. Eso no es un gusto de ningún obispo. Eso es el querer de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y como eso tiene que ser real, palpable, porque los humanos, si no tocamos las cosas, no creemos como Tomás, entonces él establece un grupito de 12. Y eso se siente, eso se palpa. Como en una parroquia, cuando el párroco le da por empezar una pequeña comunidad, eso se puede tocar, eso se puede ver, eso se puede sentir. Entonces, es constituida. Esa actitud de diálogo es parte integrante de la vocación de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es en Cristo, oigan bien, como un sacramento. La iglesia es en Cristo como un sacramento. ¿Habían pensado eso? Miren, y eso que esta encíclica tiene, Magnificat Humanitas, no es del Papa. Lo que él está haciendo ahí es citar un documento mucho más antiguo todavía. La Constitución sobre la Iglesia. La Constitución sobre la Iglesia, en el numeral 1, Constitución dogmática sobre la Iglesia, numeral 1. En latín se dice Lumen Gentium, documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Dice, la iglesia es constituida en Cristo como un sacramento. ¿Qué quiere decir entonces? Que la pequeña comunidad es. ¿Qué es la pequeña comunidad entonces? Un sacramento. Un sacramento. Es como un sacramento. ¿Y qué es un sacramento? Un regalo. ¿Qué más es un sacramento? ¿Un qué? Una relación. Algo instituido por Dios, o sea, no es un capricho. Es algo sagrado. El sacramento, lo más característico fuera de ser compromiso, es un signo. Un signo. Un sacramento es un signo. ¿Y signo de qué? ¿De qué es signo un sacramento? De unidad, de la unión íntima con Dios
y de la unidad de todo el género humano. Miren lo grave y lo grandioso que tiene cada uno de ustedes en su parroquia, en esa comunidad donde usted está. Ustedes en esa parroquia, cada comunidad está llamada a ser un signo y como tal un instrumento de Dios para la unidad con Él y la unidad de todo el género humano. Pues todo el género humano nos queda muy grande, lo tenemos que saber, pero de la unidad de toda la parroquia, que tan siquiera lográramos la unidad de toda la parroquia, eso se va difundiendo, eso va creciendo, eso va haciendo que se llegue a otros rincones más grandes. Eso hace que en el corazón de los que forman una pequeña comunidad nazca el espíritu misionero. El espíritu misionero. Si en una comunidad que es sacramento de la unidad con Dios y de la unidad de todo el género humano, no nace el deseo de ser misioneros, preocupémonos, porque entonces el Espíritu de Dios no está en esa comunidad. Puede que pase muy bueno, que hagan chocolatada cada 8 días, que se reúnan y tomen el tinto, que conversen. Eso es muy rico y es maravilloso. Y yo no voy a decir que eso se tiene que acabar, pero tiene que brotar la fuerza del Espíritu que nos lleva a ser misioneros. Entonces, cuando usted pertenece a una pequeña comunidad, usted permanentemente, con la fuerza de Dios, cada que conversa con alguien, hasta le pregunta, ¿oíste? ¿Y vos ya estás en una pequeña comunidad? ¿Vos ya estás en una comunidad eclesial de base aquí en nuestra parroquia? Y empezás a venderle el deseo de formar parte, porque con la linda experiencia que tú tienes en esa comunidad, vas contagiando al otro. Lo vas animando. Yo no voy a decir que es fácil. Eso no es fácil, porque ustedes saben que en un mundo guiado por el egoísmo, por el individualismo, por la mentira, por la falsedad, por la vida cómoda, eso no es fácil. Pero usted lo dice una vez y usted lo vuelve a repetir después y continúa insistiendo y siendo amigo y compartiendo con esa persona y no dejando de invitarlo, no a toda hora para no ser cansón, pero cada vez tratando de ir en las conversaciones, cómo ir infiltrándole el deseo de formar parte de una comunidad. En estos días me pasó. Yo llevo una persona que ya conozco hace mucho rato y inicialmente me dijo, no, es que eso a mí no me interesa. Pero un día estábamos conversando de algo y se me ocurrió decirle, no, es que nosotros en esa comunidad donde nosotros estamos, hacemos justamente lo que vos me estabas diciendo que quisieras conocer, conversar un poquito de cómo lograr la reconciliación entre nosotros y con Dios. Me dijo, eso me interesa a mí. Le dije, pues entonces te invito este jueves. Vení y nos sentamos y allá vas a ver. Y era porque en esa comunidad estábamos justamente en ese tema. Y así llegó. Y así apareció y así se está quedando. Hay que insistir, persistir y nunca desistir. Grábense. Y hay que hacerlo con mucho amor. Entonces es signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ignacio, es tan importante cuando uno dice no con las palabras, sino con la mente. Muchas veces la gente no le llega la palabra como tal porque está sintonizada en ese
pero a través del ejemplo, esa persona va viendo esos cambios, está transformando y se anima a estar en una comunidad por eso. Ese amor trata de meterse, ahí inmediatamente la persona se activa, inmediatamente quiere pertenecer, a veces no basta decir de palabras, Sí, de acuerdo. No se necesita solo la palabra, el ejemplo, el ejemplo. Y cuando a usted le preguntan, oíste, pero ¿a vos qué te ha pasado? Porque hoy en día, después de que antes no vivía sino con mala cara y gruñendo, hoy en día vivís como tranquila, vivís tranquilo, ya no te ofuscas tan fácil, ya, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Porque es que cuando el Espíritu de Dios penetra en tu corazón, porque tú lo escogiste como la perla por excelencia que querías tener, entonces Él va serenando tu espíritu, va serenando tu espíritu y te va poniendo a caminar serenamente con los demás y a sentirte y ser el soporte para muchos. Estar listo para ayudar, para poder ser instrumento de unidad, hay que tener una característica esencial en todos los miembros de una pequeña comunidad: el espíritu de servicio, el espíritu de entrega, el espíritu de servicio. Ah, pero es que yo no sé hacer nada. En una comunidad desarrollamos el espíritu de servicio. ¿Cuándo desarrollamos el espíritu de servicio? Cuando yo no hago todo. Cuando yo no hago todo. Cuando yo le digo a este, ve vos que cantas tan bonito, ¿por qué no me ayudas en la comunidad para que todas las reuniones tengamos una cancioncita? Muy difícil que haya una persona encargada del canto en una comunidad. Sí, muy difícil eso. No. Y no es que ella sola vaya a cantar, porque es que no necesitamos artistas. No, es la que nos va a animar para que cantemos. Y entonces vamos aprendiendo. Pero otra cosa bien sencilla. En la parroquia hay lectores, sí, maravilloso. Y en la comunidad también podemos tener lectores. Y podemos ir preparando a todos para que lleguen a ser lectores. Entonces, ¿qué hacemos? Yo, animador, no voy a hacer la lectura. Por eso usted se llama es animador. No porque sale a hacer la lectura para todos, que es lo que normalmente está pasando. No, usted le dice a esa persona más callada de pronto, pero que sabe leer, ¿usted por qué no nos hace la lectura del Evangelio para la lección divina esta ocasión? Claro, todos, es que por eso hay que despertar el espíritu de servicio. ¿Cómo lo hacemos? Pequeñas cosas como esa. Ah, pero es que antes de la lectura hacemos una oración al Espíritu Santo. Entonces a esta persona, ¿por qué tú no te encargas y nos lees, ni siquiera para que no se asuste? Solamente nos lees la oración al Espíritu Santo y se la entregas. Y de hacerla, nos las vamos aprendiendo. O si tiene mucha capacidad y dice, no, es que yo no quiero leer, yo la hago de mi cuenta. Bueno, entonces dejemos que ella invoque al Espíritu Santo de su cuenta. Pero si es que la vemos muy asustadita, esa persona o muy asustado, entonces hágame el favor y háganos esta oración al Espíritu Santo. Y ahí ya tenemos 3 servicios más el animador que está haciendo el trabajo de animador. No está haciendo todas las cosas, sino que está animando, despertando. El animador es el que despierta en los demás ese espíritu. Ah, pero es que
a esta persona le encanta que celebremos siempre los cumpleaños. Entonces esa persona la vamos a nombrar responsable y ella elabora la lista de todos los miembros de la comunidad y nos informa, no solo por el chat, sino en cada reunión. Esta semana estuvo cumpliendo años fulano de tal. Y le cantamos. Todo eso forma parte del diálogo que vamos estableciendo para construir la unidad. Y entonces, en vez de hacer lo que pasó con la Torre de Babel, estaremos haciendo la construcción, primero internamente, de las relaciones entre nosotros, pero luego, con la relación con Dios, estar construyendo la relación con los otros. En estos días supe que en San Clemente se reunieron 2 comunidades a compartir una noche. Qué maravilloso eso. ¿Y por qué en las demás parroquias no podemos llegar a hacer lo mismo? Es que somos los mismos y necesitamos conocernos también. Y en fin, no para quedarnos junticos. No es que como estuvo en esta reunión, no sigamos haciéndolas cada uno de nosotros y no que quedémonos junticos. No. El Señor no nos pone para que nos acariciemos y nos contemplemos y pasemos bueno solamente. No. Eso que usted aprendió esta noche al compartir con esta comunidad, hágalo también con otros hermanos. Babel, división. Babel, destrucción. Y la invitación de Dios es que alcemos los ojos hacia Dios, que se hizo carne. Alcemos los ojos hacia Dios, que se hizo carne. ¿Y para qué se hizo carne? Para que lo viéramos, para que lo tocáramos, para que lo sintiéramos. Y cuando Él se hizo carne, entonces puso su morada entre nosotros y nunca, nunca se ha alejado de nosotros. Vamos a terminar. ¿Qué aprendimos esta mañana? Que el diálogo es muy importante. La primera vocación de la iglesia es a dialogar con todos. La importancia de la palabra. Es sagrada la palabra. No construir torres de Babel. Nuestro primer diálogo es con Dios. La grandeza de las pequeñas cosas. Nada por pequeño que hagamos se queda sin crecer. La unidad. Segundo, el amor como constitutivo de todo. Segundo, ¿para qué nos sirve lo que hoy hemos escuchado? ¿Para qué nos sirve? A ver, día uno, levánteme en la mano. ¿Pero qué vas a llevar a la comunidad? Cosas concretas. Cosas concretas. Voy a llevarlo a la comunidad, pero ¿qué les voy a decir? Transmitir lo que acabamos de aprender. Un buen diálogo, generar buenos diálogos. La escucha. Construir nuestra iglesia. Para que evaluemos cómo estamos viviendo en esa comunidad y cómo debemos mejorar. Aumentar el servicio, que se multiplique. Yo les propuse esas 4 o 5, pero hay muchas más. Trabajo. ¿Cómo? Aumentar la escucha.
Una cosa importantísima que tenemos que tener presente, aumentar la escucha. Para que haya un buen diálogo, hay que aumentar la escucha. El compromiso. Y una cosa práctica para hacer, aprender a hacer silencio y a poner nuestro corazón en Dios. Si Él es amor, yo tengo que poner mi corazón y mi vida en esa dirección del amor y sentir que ese amor me penetra. Hagamos ese ejercicio en este momento. Cerremos nuestros ojos. Juntemos nuestras manos. Y dirijamos nuestro corazón, elevando nuestro espíritu a Dios que es amor. Haz silencio. No le pidas nada. Solo siente el amor que está llenando tu existencia. Solo experimenta que el que ama, te ama infinitamente. Y empiezas a experimentar una gran paz, una gran alegría. Experimentas que estás rebosando de amor porque la fuente del amor se ha conectado contigo. Y experimentas que todos los cansancios con esa fuente de amor van corriendo, van desapareciendo. Experimentas una gran paz. Dios amor es paz. Experimentas un gran deseo de perdonar, porque Dios amor es perdón, es reconciliación. Y lo único que le dices a Dios en esta mañana es: gracias, Señor, por hacerme parte de una pequeña comunidad donde tú nos muestras tu amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, vamos a nuestro descanso.